Nuestro tema es el teatro en el Renacimiento. Para este tema nos basamos en una pregunta que realizamos, la cual es ¿en qué medida el teatro influenció el pensamiento de la sociedad inglesa durante el Renacimiento? Para esto analizamos las 6 fichas, de las cuales voy a exponer 3. La primera se llama la cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, la cual explica las diferentes características del teatro en Inglaterra, basándose primero en las influencias medievales que trajeron los juglares desde toda Europa, para inspirarse en un futuro a los autores renacentistas. La segunda ficha es Vías paralelas, el teatro español y el teatro isabelino. Este texto se enfoca en 2 tipos de teatro, uno español y uno inglés. Nosotros nos enfocamos en entender el teatro isabelino. Eh, en este teatro isabelino podemos ver distintos autores en Inglaterra que influenciaron el pensamiento de muchos. La tercera ficha es A Mirror to Life, A History of Western Theatre, el cual recoge las influencias de varios teatros a través del mundo, como lo fueron el teatro griego, el teatro medieval, para aplicarlo en el teatro renacentista. Después de esto, analiza cómo el teatro renacentista afectó el teatro contemporáneo. Las fichas que yo sé, la primera fue Historia Social del Teatro. En esta historia principalmente lo que habla es los cambios que hubieron dentro del teatro en Inglaterra y se basa sobre todo pues, en el Renacimiento, en el teatro isabelino, los cambios que tuvo y cómo este reflejaba lo que ocurría en la sociedad y cómo se relacionaba lo ocurrido en los cambios que ocurrían en el teatro isabelino con los cambios que estaban ocurriendo en la sociedad. La segunda ficha que usé fue Pictura Poesis. En este se basa principalmente en los cambios en los géneros del teatro. Este habla sobre habla sobre varios autores del Renacimiento en Inglaterra y luego habla sobre los cambios que hubieron en los géneros, los diferentes géneros que se crearon. Y la tercera ficha que usé fue el teatro isabelino, Shakespeare. Este se basa principalmente en la influencia que tuvo Shakespeare para, o sea, cómo Shakespeare a través del lenguaje influenció en el teatro en Inglaterra, como gracias a su distintiva forma de expresarse hizo un gran cambio en el teatro. Vamos al problema. El Renacimiento trajo consigo un cambio a la escena teatral de Inglaterra. Bueno, algunas de estas causas fueron las siguientes. La primera, la gran influencia del entretenimiento medieval llevó a establecer nuevas formas de escribir las obras teatrales. Esto se dio debido a las formas en las que los juglares se solían expresar con respecto a los acontecimientos que los rodeaban. Esto llevó a que en el Renacimiento los autores tomen prestados de estos aspectos que se basaban en la crítica y en el cuestionamiento para expresarse. La segunda causa es los acontecimientos literarios en Europa se proyectaban en las conciencias nacionales y se mostraban en el teatro. Esto se puede ver evidenciado en la mayoría de obras inglesas que se basan en las inconformidades de la sociedad frente a la sociedad en la que vivían, al reino y a las monarquías del pasado. Esta inconformidad, expresada por los autores, influenció la forma de pensar de aquellos que las veían o las que las leían. La tercera causa que podemos identificar es el pensamiento renacentista fue una gran influencia en el pensamiento de la sociedad inglesa durante su periodo de estabilidad entre los siglos XV y el siglo XVI. Bueno, al entrar a Inglaterra en un periodo de paz y estabilidad, se lograba que los autores se expresaran fácilmente y lo lograran plasmar en sus obras y servían de gran influencia a la ideología de la gente que consumía estas historias. Los efectos son, pues el primero de todos, es la influencia que tuvieron los autores y los pensadores en el Renacimiento, en los cambios en los géneros teatrales, como los distintos autores y sus distintas formas de expresarse afectaron en el cambio de cómo el teatro se manifestaba
y cómo se crearon estos nuevos géneros. El segundo efecto es como el teatro isabelino fue tan importante para esta época, para el Renacimiento, porque este teatro isabelino lo que hacía era reflejaba lo que ocurría en la sociedad. O sea, lo que veías en el teatro isabelino era lo que estaba ocurriendo en la sociedad en ese momento. Entonces, gracias a esto podemos analizar qué era lo que ocurría en la sociedad y los cambios en los pensamientos gracias a el análisis del teatro isabelino. Y el tercer efecto es el desarrollo de nuevas tecnologías e ideologías para la mejor expresión de los diferentes temas que se presentaban en la sociedad. Entonces, como a través de nuevas formas de expresarse y de nuevas formas de mostrar el teatro, esto fue cambiando la forma en cómo era el teatro anteriormente a cómo es ahora. Y gracias a esas tecnologías e ideologías, los autores se pueden expresar como querían y cambiar y lograr hacer los cambios en la sociedad que causaron. En conclusión, tanto los pensamientos como los estilos de obras teatrales anteriores al Renacimiento, como los pensamientos renacentistas, tuvieron una influencia en la escena teatral de Inglaterra, la cual inspiró e influenció a muchos a partir de los pensamientos que se establecieron y se esparcían en esa época. Luna, Luna, mírame. Ay, hola, Luna.